Ahora, vamos a hacer ahora un análisis analítico. Todo lo que hemos hecho era gráfico, ¿ya? Empezamos a hacer ahora análisis analítico. Tengo mi sistema de coordenadas que hemos definido anteriormente. Clarísimo. Tengo un punto en mi sistema de coordenadas que lo hemos definido anteriormente. Clarísimo. Este es el punto 3, 2. 1, 2, 3, 2. Clarísimo. Si desde el origen yo dibujo una flecha, ¿ok? Esta flecha la vamos a llamar, ¿qué nombre le ponemos? Le pondremos V, ¿ya? V. Esta V, analíticamente, la vamos a escribir de la siguiente manera. Hay dos posibilidades. V va a ser las mismas coordenadas del punto que señala B. ¿B a qué punto señala? Señala este punto violeta, y el punto es 3, 2. Entonces va a señalar al punto 3, 2. Voy a escribir que B es el vector 3, 2. Esta es una notación vector columna. ¿Ya? Ojo. Este es el punto A, le voy a poner ya. A es el punto 3, 2. V es la flecha. El punto y la flecha no son lo mismo. Están relacionadas, pero no son lo mismo. La flecha es esto, el punto es esto, nada más. ¿Ya? Entonces el punto se escribe de esta manera. La flecha o el vector se escribe de esta manera o se escribe de esta manera. 3 en I más 2 en J. ¿Ya? Y explico por qué. I y J son vectores unitarios. I es un vector que mide 1 y que apunta en el eje horizontal positivo. J es un vector que mide 1, fíjense, mide 1, acá es 1, pero apunta en el eje vertical positivo. Entonces, cuando yo digo 3i más 2j, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que voy a sumar un i, voy a sumar otro i, voy a sumar otro i. Estoy sumando 3 veces i. Estoy sumando 3 veces i. Y a esto le voy a sumar 2j. A esto voy a sumar, esto era j, voy a sumar una j y voy a sumar otra j. ¿Ya? ¿Cuál es la suma de los vectores? ¿Qué es lo que hemos aprendido en suma gráfica? Que cuando sumo dos vectores, ¿qué tengo que hacer? Primer vector, continúo con el siguiente vector, ¿verdad? Y la resultante es esto de acá, hemos dicho, ¿no? Ahora voy a sumar más de uno. Primer vector, luego continúo con el siguiente, luego continúo con el siguiente, luego continúo con el siguiente, luego continúo con el siguiente. Principio del primero, final del último, la suma es esta flecha roja. Eso es suma gráfica, es lo que hemos visto hace un momento. Así se suma gráficamente varios vectores. Aplico eso acá. Primer vector, continúo con el siguiente, 2i más i es 3i, a esto le sumo una j, a eso le sumo una j, ¿todo eso qué es? 3i más 2j. ¿Y todo eso qué va a ser? Principio del primero, final del último, tengo esta flecha ploma. Eso es V. V es 3i más 2j, ¿ya? Entonces, por eso escribimos 3i más 2j, porque simplemente estoy sumando, entre comillas, gráficamente estos vectores unitarios, I y J, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener estas dos notaciones, notación vector columna o notación vectores unitarios, ¿ya? Con vectores unitarios. Vectores unitarios I o J. ¿Ok?
¿Dudas, preguntas? Esto por si acaso desglosaré. Esto es igual a ¿qué? A I más más J más J, ¿no? I más I más I más J me da V. Ok. Segundo concepto importante. El de acá. Acá les explico lo que es algo que se va a utilizar a partir de ahora un montón, ¿ya? Regla punta menos cola. Tengo el siguiente vector, ¿ya? Tengo esta flecha que la vamos a llamar V chica. Esta flecha V chica, ¿dónde apunta? En 2, 3, ¿verdad? Esta flecha V chica, si yo coloco A apunta a 2, 3, entonces es 2, 3 o es 2I más 3J, cualquiera de las dos, esto está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que les he explicado, ojo, lo que les he explicado es solo para flechas que empiezan en el origen, ¿ya? Y esta flecha no empieza en el origen, esta flecha empieza en otro punto. El origen está acá, ¿ya? Entonces esto estaría mal, ¿ya? Ojo con eso. Para saber cuánto vale la flecha, hacemos lo siguiente. Yo conozco este punto, menos 1, 1, por lo tanto conozco este vector, que lo voy a llamar C. ¿Cuánto vale C? Según lo que he explicado hace un momento. Ya ante la mano, ¿quién me dice cuánto vale el vector C? Ok, entonces, Santiago, ¿cuánto vale C? En cualquier notación En cualquier notación. sería -1. O sea, 1 entre -1. En notación columna es menos 1 arriba, 1 abajo. A eso te refieres, ¿verdad? Sí. Ya. Como es el punto, como apunta al punto menos 1,1, en notación columna sería menos 1 arriba, 1 abajo o menos 1i más 1j. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Agarro el otro extremo y yo sé que desde el origen hasta el otro extremo hay una flecha que la vamos a llamar P. ¿Ya? Esta flecha P, ¿qué va a ser? Uber. La suma de... Más que la suma, está bien, va a ser la suma, pero más que la suma, si esta P apunta al punto 2, 3, ¿qué vendría a ser? Exactamente. Vendría a ser lo mismo que acá abajo, ¿no? Si apunta a 2, 3, es 2 arriba, 3 abajo, o si prefieres 2i más 3j. ¿Ok? ¿Está claro, V? Sí, sí, sí. 1, 2 horizontal, 3 vertical. 2i, 3j, 2, 3, ¿ya? Eso por favor, grábenlo. Y lo mismo acá. ¿Ok? La regla punta menos cola es lo siguiente. ¿Ya? La regla me dice que si tengo yo un vector flotante, pongámosle ya, entre comillas, un B, no flotante, un B que no pasa por el origen. Vemos que su inicio no está en el origen, está en otro lugar, por el origen. V es punta menos cola. V es el vector que apunta a su punta. ¿Quién apunta a la punta de V chica? P. Menos el vector que apunta a su cola. ¿Quién apunta a la cola de V chica? C. Reemplazando es P, que es 2, 3.
menos C, que es menos 1, 1. ¿Ya? Y acá sumar vectores analíticamente es bien sencillo. Cuando yo sumo vectores analíticamente, simplemente tengo que sumar arriba con arriba, o restar arriba con arriba, 2 menos menos 1, 3. Y simplemente tengo que sumar o restar abajo con abajo, 3 menos 1, 3, 2. Entonces, con esto de acá, con punta menos cola, encontramos cuánto había valido el vector B chica. Y ahorita lo he hecho en un ejemplo bien, ¿cómo decir? Bien sencillo, ¿no? Tal vez a algunos les va a aburrir. ¿Por qué me habla tanto de esto? ¿Ya? Lo estoy haciendo en detalle porque este punta menos cola lo vamos a utilizar para todo, desde cosas bien sencillas hasta cosas bien complejas. ¿Ya? Por eso quiero estar seguro que todo el mundo entiende. Fíjense, es 3, 2 y gráficamente vemos que es un resultado lógico. Si yo me concentro en la flecha violeta, veo que me muevo una vez, 2 veces, 3 veces horizontal y una vez, 2 veces vertical. Entonces, efectivamente es 3 horizontal, 2 vertical. Otra manera gráfica de validar eso es, pues agarro esta flecha violeta, lo muevo y lo coloco en el origen y veo que cuando pasa por el origen, cuando pasa ahora por el origen, ¿a qué punto apunta? Al punto 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, al punto 3,2, por lo tanto, es el vector 3, 2, ¿no? Manera de validar de que entienda. Entonces, esta punta menos cola es bastante necesaria, ¿ya? Y lo utilizamos un montón. También podemos deducir del gráficamente. Gráficamente, lo que creo que iba a decir justamente Uber, me fijo, P es igual a ¿qué? P va a ser la suma de C más B. Fíjense, empiezo en C, continúo en B, y eso me da inicio acá, final acá, eso me da P. Entonces, analíticamente, yo puedo escribir analíticamente que que P es la suma de C más B. Entonces, de acá, B que es P menos C, lo que habíamos planteado, digamos, al principio. Punta menos cola. P menos C. ¿Dudas, preguntas? Realmente quiero que esto esté bien claro, ¿ya? Aunque parezca sencillo ahora, luego cuando lo apliquen se olvidan. No sé por qué se olvidan. ¿Dudas, preguntas? Ya. Simplemente para complementar estas resta, ¿ya? Esto de acá lo escribiré por si acaso no está de más. Acá lo voy a escribir, ¿ya? Puedo escribir de esta manera o podría haber escrito de la otra manera, ¿ya? Decir 2i más 3j, sino otra página más. Acciones en la página, duplicar. Cuando yo he hecho esta suma, yo lo he hecho de la forma columna. Esto también podría haber hecho de la forma vector unitario. P, ¿qué es? P es esto de acá. Decir, P es 2i más 3j. C, ¿qué es? C es esto de acá. Menos 1i más 1j. ¿Cómo sumo esto? Pues sumo los i's con los i's, los j's con las j's. 2i menos menos 1, menos menos j, menos menos i, 2i menos menos i me va a dar 3i. Luego, 3j menos j, 3j menos j me va a dar 2j. Y llego a este resultado, que es lo mismo, ¿no? 3i, 2j, 3 vertical, 3 horizontal, 2 vertical. Lo mismo, ¿ya? Entonces, ustedes eligen la notación que prefieran. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Nos quedan 8 minutos. Estos 8 minutos vamos a hablar para lo que vendría a ser la norma o magnitud de un vector.
Tac, tac. Analíticamente ya. Entonces vamos a hablar de la magnitud o tamaño de un vector, pero ahora desde el enfoque analítico. Ya sabemos lo que es desde el enfoque gráfico o conceptual. Ahora analíticamente. Si yo tengo esta flecha, ¿ya? Que es 4, 3, ¿no? 4, 2, 3, ¿ya? Tiene un tamaño, ¿ya? El tamaño de un vector lo escribo de esta manera. Esta es la notación, ¿ya? Cuando vean esto, hablamos del módulo, magnitud o tamaño. Ese tamaño lo encuentro aplicando Pitágoras. Cuando yo analizo esto acá, hay un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, la hipotenusa es el tamaño del vector y los catetos son las coordenadas del punto o las coordenadas del vector. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual los catetos en suma al cuadrado. En este caso sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y este cuadrado pasa como raíz, ¿ya? Y esto me va a dar 5. Entonces, ¿cuánto mide esto? Mide 5. Como fórmula, si yo tengo un vector que tiene una parte horizontal A, tiene una parte vertical B, el módulo o el tamaño del vector es la raíz de la parte horizontal al cuadrado más la parte vertical al cuadrado. Esto es simplemente aplicar Pitágoras. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, si quiero hablar de la magnitud y también quiero hablar de la dirección de un vector, analíticamente, cuando hablo de la dirección de un vector, hablo de la inclinación. Esa inclinación va a estar descrita por un ángulo. Entonces, cuando yo quiero dar la dirección de un vector, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, voy a calcular el ángulo. Agarro acá este triángulo. La tangente del ángulo θ es que cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Es 3. ¿Cuál es el adyacente? Es 4. De acá yo saco, el ángulo es tangente a la menos 1 de 3/4. ¿Ya? Y esto hacen en calculadora. ¿Cuánto sale? Rápidamente, por favor. Mientras yo escribo esta ecuación. Tangente del ángulo es cateto opuesto, que en este caso es B entre A. El ángulo es tangente a la menos 1 de B sobre A. Y acá sería módulo de B es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Ya. ¿Cuánto da esto en sus calculadoras? 36.9. 37, digamos. ¿Ya? Entonces, si me pide la dirección, yo voy a dar el ángulo. ¿Y cómo calculo el ángulo? Aplicando triángulos, las cosas que hemos visto en el anterior capítulo, los anteriores capítulos. ¿Ya? Entonces, así se halla, con esta fórmula, hallamos la inclinación del vector, haciendo tangente a la menos 1 de ¿qué? De B, pero B, ¿qué es? Es la parte Y del vector y entre A, que es la parte X del vector.
¿Ok? Tac, 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 tac. Y quedaremos ahí. Quedaremos ahí. Esto lo demás continuamos la siguiente clase. ¿Dudas, preguntas? Ok. Levanten la mano los que han participado. Creo que hay un par de personas que no han notado. Y Ingeniero, sí, en este caso igual el ángulo tendría una familia de respuestas. en este caso, este ángulo que estás analizando, ¿ya? Si hacemos algo en detalle, hay una restricción. El ángulo va a estar entre 0 y 90 grados. ¿Ya? Hay una restricción. Entonces, tendríamos que poner, digamos acá, la familia. ¿Ya? Pero cuando analicemos la familia, para la tangente, no nos recordemos que la familia es más capi. Cuando analizamos la tangente y la restricción que sea entre 0 y 90 grados, este capi desaparece. La única respuesta es para k igual 0. Entonces, deberíamos analizar implícitamente, pero luego, al analizar, solamente habría una respuesta que sería para k igual 0, entonces desaparece la familia, digamos. ¿Ok? Pero es una buena pregunta. Israel, ¿verdad? No, ingeniero, Jonathan. Jonathan. Es eso, Jonathan, ¿ya? ¿Alguien que no haya notado participación? Ok. No se olviden, serie 2, mañana sábado. Video de la serie 2, lunes por la noche, o inclusive preferiría que sea lunes antes de clases. Y serie 3, que les voy a dar a continuación, lunes por la noche. No se olviden de las fechas. Y no se olviden que examen martes. ¿Dudas, preguntas? Ok, perfecto, todo claro. Nos vemos la siguiente semana. Que les vaya bien. Bye. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.